Bueno, buenas tardes. Entonces, gracias Rodri por comenzar la grabación del seminario. Bueno, es un gusto tener hoy a Bárbara Layuz entre nosotros. Bienvenidos, digamos, a este nuevo seminario de AIVO. Y bueno, quería hacer un pequeño aviso, que es recordar que este año tenemos nuestro 14º Congreso AIVO en la ciudad de Córdoba, el 1 y 2 de diciembre. Así que bueno, próximamente vamos a enviar un flyer con toda la información, pero la idea es que vayan agendando. Así que bueno, ahora sí, le doy la palabra a Melina para que te presente. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, gracias, Ceci. Bueno, hoy tenemos como disertante a la doctora Layuz, flamante doctora en bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán. Digo flamante porque defendió su tesis a principios de mes, o sea que es reciente, todavía debes tener... Está inaugurando el título. Todavía no le bajó la adrenalina. Claro. Y bueno, ella hizo su tesis doctoral en el CERELA, que es el Centro de Referencias para Lactobacilos de Tucumán, bajo la dirección de la doctora Ana Virginia Rodríguez. Hoy nos va a hablar sobre el efecto antiinflamatorio de una formulación postbiótica en un modelo de inflamación ocular. Así que bueno, gracias Bárbara por aceptar nuestra invitación y te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias Meli. Entonces les voy a compartir. Sí, voy a pausar el video, así es más fluido el internet. Y les comparto. Ustedes me cuentan si se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Meli de nuevo. El trabajo que les voy a presentar son parte de los resultados que he obtenido durante el desarrollo de mi tesis doctoral. El título es Efecto antiinflamatorio de una formulación postbiótica en un modelo de inflamación ocular, como Meli lo presentaba. Este ha sido desarrollado en CERELA bajo una beca doctoral otorgada por CONICET. Bien. Y les voy a dar una breve introducción sobre el tema como para que se entienda. Primero me gustaría hablarles sobre los microorganismos benéficos. Como sabemos, diferentes partes del cuerpo están colonizadas normalmente por distintos microorganismos. Estos microorganismos reciben del cuerpo beneficios como ser nutrientes o un ambiente estable y a cambio le ofrecen una serie de ventajas como ser que aumentan favorecen, digamos, a que no se produzca una colonización por microorganismos que son patógenos, también favorecen a la activación del sistema inmune y a mantener la integridad de la barrera intestinal. Existen muchos estudios referentes a estos microorganismos y a la utilización de los mismos y los beneficios que su utilización promueve. Dentro de estos microorganismos podemos encontrar bacterias o levaduras, y dentro de las bacterias las más estudiadas son las bacterias del ácido láctico o lactobacilos. Como había dicho, estos forman parte de la microbiota natural de los humanos y también los podemos encontrar presentes en la microbiota de los animales y distribuidos en diversos nichos como ser plantas, alimentos o en el medio ambiente. Estos microorganismos los diferentes estudios realizados con estos microorganismos han demostrado que las propiedades que estos ejercen son específicos de cada cepa. Es a partir del estudio de estos microorganismos que ha surgido el término de probióticos, los cuales se definen como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Existen muchos alimentos y suplementos que contienen en su composición probióticos y como había dicho, hay muchísimos estudios que respaldan su utilización. Sin embargo, en los últimos años han surgido dudas con respecto a la utilización de los mismos, principalmente en poblaciones que son vulnerables, como ser personas inmunosuprimidas o una población pediátrica. Es por eso que en los últimos años ha crecido el interés por el estudio de la utilización de microorganismos muertos, de partes de estos microorganismos o de compuestos que sean secretados por estos microorganismos y que generen los efectos benéficos que se han observado con la utilización de los probióticos. Es así que ha surgido el término de postbióticos.
Si bien el término de posbiótico se encuentra actualmente en discusión, en el año 2021 hubo un consenso para llegar a una primera definición, la cual es: los posbióticos son una preparación de microorganismos inanimados, es decir, muertos, y o sus componentes que confieren un beneficio para la salud del hospedador. Perdóname, una preguntita, ¿no hay mayor riesgo de respuesta inmune con un microorganismo muerto que uno con vivo? Bueno, hay muchos estudios, por ejemplo, utilizando peptidoglicano, que han llegado a producir los mismos efectos beneficiosos que cuando se da la bacteria completa. Claro, pero el resto de las proteínas de la bacteria, bueno, hay más Claro, bioquímicos acá. en Hay un riesgo más importante, mucho más importante, me parece, en un organismo muerto, con las proteínas intracelulares expuestas y qué sé yo, de generar un proceso inflamatorio. claro. Eh, Bueno, creo que para utilizar un componente de la bacteria tiene que estar aislado y tiene que ser algo específico, y bueno, para que cumpla la condición de postbiótico, se tiene que demostrar que no ejerza un efecto negativo, digamos. Correcto, gracias, muchas gracias. No, bien. En la literatura actual, muchos estudios se refieren al término postbióticos aplicado a la utilización, como decíamos, de algunos componentes de la bacteria, como el peptidoglicano, a la utilización de la bacteria muerta, que también sí genera efectos benéficos, se han visto, y a la utilización de compuestos que son secretados por la bacteria. Pueden ser vitaminas o bacteriocinas, por ejemplo, o pueden ser todo el conjunto de compuestos que son secretados al medio, y en ese lugar, en ese caso, se utilizan sobrenadantes libres de célula o lisados libres de células. Bien, el uso de los posbióticos presenta muchas ventajas con respecto a la utilización de los probióticos. Como había dicho, en primer lugar, se evita la utilización de bacterias vivas, por lo tanto es más importante para las poblaciones vulnerables. Y el hecho de que no estén vivas genera algunos beneficios farmacológicos con respecto a la vida media del producto que se va a generar. Por otro lado, se pueden generar productos que vayan dirigidos a sitios anatómicos no necesariamente intestinales. En la actualidad no se dispone de datos suficientes para comprender los efectos complejos que ejercen los posbióticos, pero se considera que llevan a cabo sus efectos mediante la utilización de los mismos mecanismos de acción que se han estudiado para los probióticos. Dentro de estos mecanismos de acción, uno de los más estudiados es mediante su capacidad de modular el sistema inmune y sus efectos antiinflamatorios. La inflamación es una respuesta compleja que da el organismo frente a diferentes noxas que pueden producir un daño. Dentro de la inflamación tenemos dos tipos de respuestas: una respuesta inmune adaptativa y una respuesta inmune innata. La respuesta innata es la inespecífica, la que se da de forma rápida frente a una agresión, y dentro de esta respuesta se involucra el proceso inflamatorio. Una inflamación también es un proceso complejo que se lleva a cabo en diferentes etapas, en donde principalmente se produce una alteración reversible de la permeabilidad vascular y un aumento del flujo sanguíneo del tejido que ha sido afectado. Esto también permite un reclutamiento celular. Inicialmente todo esto se produce por la secreción de citoquinas y otros mediadores por parte de mastocitos y células presentes, células locales del sitio en donde se ha producido la lesión. Y una vez que se produce el reclutamiento celular al sitio de lesión, se produce un aumento de la secreción de proteínas, citoquinas, también de mediadores lipídicos, quimoquinas, metabolitos reactivos del oxígeno, enzimas, entre otros compuestos que van a favorecer a ese proceso inflamatorio. En condiciones normales, este proceso puede durar de horas a días, y una vez que se elimina la noxa, la inflamación cede y el tejido retorna a su función normal. Sin embargo, en muchas enfermedades tienen en su fisiopatología una asociación con la inflamación. Es decir, que este proceso se prolonga en el tiempo, y esto se produce por una sobreregulación de mediadores proinflamatorios. Si esto no se trata, puede llevar a la pérdida de la función del tejido afectado. Bueno,
Como ustedes saben, el ojo es un órgano complejo que está involucrado con con la visión y que tiene como característica, al igual que otros órganos, que presenta un privilegio inmune, como por ejemplo en el encéfalo o en los testículos. De tal manera, este privilegio inmune le permite no responder frente a antígenos que en otros órganos generarían una respuesta exacerbada. Y esto impide que haya un daño justamente por pérdida de la función del tejido. Existe un equilibrio, o sea, si bien tiene el proceso inmune, hay un equilibrio entre esas respuestas inmunes que van a limitar el daño y las respuestas que pueden provocar daños que llegan a ser irreversibles. Como había dicho, hay muchas patologías que tienen asociada una inflamación de base. Y los ojos no están exentos de esto, están sujetos a una gran cantidad de patologías que pueden ser locales o que pueden ser patologías sistémicas que van a generar ciertos episodios de inflamación ocular. Dentro de los ojos existe, o sea, en la estructura del ojo existe una barrera hematorretiniana, que es uno de los componentes que permiten la existencia de ese privilegio inmune. Cuando esa barrera hematorretiniana, que está formada por una capa interna constituida por el endotelio de los capilares y una capa externa que está constituida por el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch, tiene como función evitar el paso de proteínas, células y fluidos hacia los diferentes tejidos de los ojos, y de esta manera mantiene esa regulación inmune. Un proceso inflamatorio induce cambios en esa barrera hematorretiniana. Las causas más comunes asociadas con inflamación ocular, entre las causas podemos mencionar el glaucoma, el edema macular, la retinopatía diabética o una inflamación asociada a un proceso infeccioso, y la uveitis. La uveitis en sí es un término que se refiere a la inflamación de la capa media del ojo, que es la uvea. Pero en la bibliografía el término se lo utiliza también para la inflamación de estructuras adyacentes a la uvea. Esta tiene como característica que puede afectar a personas de diferentes edades, de niños a adultos, y es una de las causas principales de pérdida de la visión. Como signo se presenta con enrojecimiento, dolor, hinchazón, visión borrosa o picazón, y en los casos más graves se puede producir un engrosamiento y opacificación del cristalino, puede generar miopía o formación de cataratas, y como había dicho, en casos graves puede llevar a la pérdida de la visión. Es así que existe una amplia gama de terapias para su tratamiento, y estas terapias pueden ser de aplicación tópica, como gotas o ungüentos, o de aplicación sistémica, principalmente en aquellas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Beckett, que cursan con episodios de uveitis aguda recurrentes. Dentro de las terapias que más se utilizan encontramos los corticoides, drogas antiinflamatorias no esteroideas y productos biofarmacéuticos como ser neutralizantes del TNF-alfa. Sin embargo, el pilar de la terapia para las inflamaciones, para las uveitis, es la utilización de corticoides. Y como se sabe, el uso repetitivo de estos corticoides puede generar efectos secundarios en las personas, al igual que cuando se administran en dosis sistémicas, como por ejemplo, formación de cataratas o glaucoma. Es por esto que se buscan nuevos agentes con propiedades antiinflamatorias que sean eficaces, que generen menos efectos adversos y en lo posible que sean accesibles para las personas. Además, se buscan agentes que puedan utilizarse como preventivos, principalmente en aquellos casos en donde se producen episodios recurrentes de uveitis, o agentes que se utilicen en conjunto con los corticoides y que permitan disminuir las dosis que son habitualmente utilizadas. De esta manera, retrasar o prevenir la acumulación de daños. Hay poca bibliografía referida a la utilización de probióticos o postbióticos, ya sea para el tratamiento o para la prevención de inflamaciones oculares. Y en la mayoría de los artículos que he encontrado utilizan, o sea, estudian la capacidad de los probióticos de ejercer un efecto en la antiinflamatoria por medio de la incorporación mediante la dieta.
Solamente este trabajo del 2008 he encontrado en donde utilizan gotas, pero con la bacteria viva. Bien, es así que a partir de esto, en el laboratorio nos hemos planteado estudiar o determinar si los compuestos extracelulares solubles presentes en el sobrenadante libre de células de la bacteria Lactobacillus plantarum CRL 759 tienen propiedades antiinflamatorias. Y además nos hemos planteado determinar si se pueden utilizar los posbióticos estos en el control de trastornos oculares inflamatorios. Una preguntita, es uveitis anterior, ¿no? ¿Ustedes trabajan en uveitis anterior o posterior? En realidad, bueno, ya lo voy a explicar un poquito más adelante. La idea era una uveitis anterior, pero cuando hemos puesto a punto el modelo de uveitis inducida por endotoxina, ha generado una respuesta en todo el globo ocular. Ok, gracias. Entonces, como posbióticos, lo que hemos utilizado, hemos estudiado, es el sobrenadante libre de células de la bacteria Plantarum, la cepa CRL 759. Para obtener ese sobrenadante libre de células, en un primer lugar, utilizamos la bacteria crecida en medio MRS, que es el medio óptimo para el crecimiento del lactobacillus, y la hemos dejado crecer hasta su fase exponencial de crecimiento. Esta fase ha sido seleccionada porque hay estudios previos que demuestran que el tiempo en el cual se cosecha una bacteria puede ejercer diferentes efectos. Y además hay estudios que comprueban que cuando se utiliza la bacteria en fase exponencial de crecimiento, genera mayores efectos inmunomoduladores. Bien, una vez que la bacteria ha llegado a su fase exponencial, realizamos lavados y la hemos resuspendido en medio DIMEM, que es un medio complejo químicamente definido que se utiliza para cultivos celulares. En este medio lo hemos incubado durante 4 horas a 37 grados centígrados y 5% de dióxido de carbono. Una vez cumplido el tiempo de incubación, obtuvimos el sobrenadante libre de células mediante filtración utilizando filtros de 0,22 micras. Al sobrenadante obtenido lo hemos denominado LPLS. Bien. Como se sabe, los estudios in vitro son una herramienta esencial para la investigación y se emplean con gran frecuencia para distinguir el potencial de algunos compuestos. Es por eso que, a modo de screening, en la primera etapa realizamos estudios in vitro utilizando 2 líneas celulares. La línea celular ARP19, que son células de epitelio pigmentario de retina humana. Para recordar, como había dicho, el epitelio pigmentario de retina es uno de los... forma parte de la barrera hematorretiniana. Y estas células son muy utilizadas para el estudio de diferentes compuestos, para evaluar el efecto de diferentes compuestos en los ojos. Y también utilizamos la línea celular RAU264-7, en la cual son macrófagos murinos. Los macrófagos son uno de los componentes principales dentro de la respuesta inmune, principalmente en la inflamación, y esta línea particularmente es muy empleada para el estudio de la propiedad antiinflamatoria de diferentes compuestos. Para realizar la parte in vitro, estas células fueron incubadas con el sobrenadante y también se ha utilizado como control células que han sido incubadas con dexametasona como un control de actividad antiinflamatoria positiva. Y posteriormente han sido estimuladas con LPS. Después de 24 horas de este estímulo, se ha tomado el sobrenadante de los cultivos celulares en donde hemos realizado diferentes determinaciones. Como podemos ver en estas gráficas, el pretratamiento de las células con el sobrenadante disminuyó significativamente la producción de interleuquinas importantes de la respuesta inflamatoria. Además también redujo significativamente la producción de óxido nítrico y de MDA, que son 2 marcadores importantes del estrés oxidativo, o sea, son representantes de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. El MDA está representado como una sustancia reactiva del ácido tiobarbitúrico, por eso las siglas TBARS, que es la forma en la que se determina. Y
en esta parte es importante destacar que el sobrenadante redujo en mayor medida la producción de interleuquina 6 y de interleuquina 8 que la dexametasona, que es un corticoide muy utilizado. Por otro lado, realizamos ensayos para determinar si la incubación con el sobrenadante era capaz de restaurar la migración de las células en un experimento en donde en una placa de cultivo se ha producido una herida. El proceso de migración es muy importante para la reestructuración tisular cuando se produce un daño. Como podemos ver en la gráfica, la incubación con el sobrenadante restauró la capacidad de migración de las células, es decir, para cerrar las heridas, la herida generada en el cultivo. Y en este caso también en un mayor grado que las células incubadas con dexametasona, en donde podemos ver que no se ha restaurado la migración celular. Además, en esta gráfica podemos ver que la incubación de las células RAU 264-7 con el sobrenadante también redujo significativamente la producción de óxido nítrico con respecto a las células que solamente han sido estimuladas con el LPS. Bien. Entonces, esa ha sido como la primera parte in vitro. Posteriormente, quisimos determinar si estas células, si este sobrenadante era capaz de mantener esa actividad antiinflamatoria demostrada in vitro en un modelo in vivo. Como había dicho, la uveitis es un grupo de afecciones caracterizadas por inflamación intraocular, y en la fisiopatología hay una asociación entre el estrés oxidativo y la inflamación. Para el estudio de la uveitis hay un modelo experimental, que es el de uveitis inducida por endotoxina, que es muy utilizado porque es eficiente para el estudio de mecanismos patológicos y bioquímicos asociados con la enfermedad. Esta se origina por la administración sistémica o local de una dosis baja de LPS, de tal manera de que produzca los síntomas sin producir la muerte de los animales que se utilizan para el estudio. Es un modelo de corta duración y se presentan exudados inflamatorios que son fácilmente visibles. Puede afectar tanto el segmento anterior como posterior, y se ha visto que hay un aumento de la permeabilidad e infiltración celular que se produce principalmente por la ruptura de la barrera hematorretiniana. Como había dicho, la inflamación afecta a la barrera. Bien, en el laboratorio entonces hemos puesto a punto un modelo de uveitis inducida por endotoxina utilizando ratones C57BL6, a los cuales inoculamos con 130 microgramos de LPS mediante una inyección intradérmica. Para la administración del sobrenadante lo utilizamos como gotas, y el mismo fue administrado el día previo a la inyección de LPS durante 3 veces, con un intervalo de tiempo de 3 horas entre cada gota. El día de la inyección del LPS se le administró una gota en cada ojo del sobrenadante a los ratones 3 horas antes de la misma, en el momento de la inyección del LPS y a las 3 y 6 horas posteriores. 24 horas después del estímulo, al poner a punto el modelo, habíamos visto que en este tiempo es donde... Bárbara, ¿me puedes repetir el diseño? Perdóname, me perdí. ¿Es sobre la córnea que ponen el sobrenadante? Sí, como gotas oftálmicas, sí. Ok, Como una perdón. gota. Dale, disculpa, me perdí con eso. Sí, perdón. Habíamos visto que 24 horas después del estímulo es cuando se produce la máxima expresión de los signos fácilmente visibles. Entonces, 24 horas después del estímulo, hemos realizado una observación de los ojos utilizando una lámpara de hendidura, posteriormente el sacrificio de los ratones, y por cada ratón un ojo ha sido enucleado para realizar una evaluación histológica, y del otro ojo se ha tomado el humor acuoso para realizar la determinación de parámetros inflamatorios. Perdón, Bárbara, acuoso, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué volumen del posbiótico le ponen en la córnea? 20 microlitros aproximadamente. Le poníamos con un tip chiquitito,
y más o menos esa cantidad. Más adelante tengo una fotito en donde se ve la gotita en el ojo. Gracias. Pero ¿saben cuánto entra? Porque Claro. no atraviesa toda la córnea. Claro. No atraviesa todo, sí, no, incluso es por ahí había momentos en donde teníamos suerte de que abran bien los ojitos y lo tenían un rato, pero bueno, muchas veces ellos mismos ya cerraban los ojos porque ya sabían en dónde, qué les Y- tocaba y sí. ¿Y qué idea, por ahí me adelanto, pero qué idea tenés del efecto sistémico? Porque, digamos, lo que no se absorbe va hacia el compartimento sistémico, ¿no? Sí, Se absorbe por mucosa nasal y sí, puede entrar a circulación. sí hemos hecho un estudio para ver eso, porque, bueno, además en la próxima diapo les muestro, los ratones, además de los signos característicos en los ojos, también tenían piloerección Ujú. cuando los inyectábamos con el EPS. Y veíamos que los ratones que recibían el tratamiento estaban mucho mejor que los ratones del grupo que no tenían ningún tratamiento. Entonces sí hemos hecho una evaluación a ver si a nivel sistémico había cambios en las citoquinas. No hemos encontrado diferencias significativas, pero creemos que sí hay un cierto grado de absorción porque digamos que se notaba en los ratones un cambio. Ujú. Gracias. No, de nada. También lo que se absorbe, supongo que será más de naturaleza lipídica. Me imagino que debes tener alguna hipótesis de qué es lo que se absorbe, ¿no? O sea, por la córnea, porque lo que es más No es Claro, tan bueno, fácil, hidros. capaz. No es tan fácil atravesar la córnea, ni con la lipídica, ni con glúcido, yo no sé cómo es. Pero sí, pensaría en bueno, los lipídicos yo también. capaz. Bueno, en realidad eso es lo que tiene el sobrenadante libre de células. Puede ser un solo componente el que genere el efecto o puede ser varios componentes en conjunto. Justo eso no lo he puesto porque ahí no quería que sea tan largo, pero al caracterizar el sobrenadante hemos llegado a determinar que lo que produce el efecto es un componente de naturaleza proteica de bajo peso molecular, un péptido. Pero, como les digo, en un sobrenadante podemos tener varios compuestos que ejercen el efecto. Entonces, capaz que haya algo más que a nivel sistémico genere esa respuesta. Bien. Bueno, para tomar el humor acuoso, en la córnea realizamos un corte con un bisturí y tomamos el líquido con ayuda de una micropipeta. Bien, además de este grupo... Perdón Sí. que te interrumpa una vez más. Sí. Como el LPS sistémico, supongo que la uveitis la tenías en los dos ojos. Sí. ¿Las gotas fueron en los dos ojos o fueron en Sí. uno solo ojo? No, en los dos ojos. Bien. En los dos ojos. Si los comparábamos, bueno, eso iba a explicar ahora. Este es el grupo, el que he explicado, es el grupo que ha recibido el tratamiento con el sobrenadante, con el LPLS. Además de teníamos un grupo de ratones que han recibido gotas de prednisolona como para tener un grupo control positivo de actividad antiinflamatoria. Y estos eran comparados con el grupo inflamatorio, que es el grupo LPS, el cual recibía, para tener el mismo estímulo, gotas de PBS y una inyección de PBS. A la vez también teníamos un grupo inflamatorio, pero que recibía gotas de DMEM para poder comparar que el DMEM solo, que es el medio en el cual se produce el sobrenadante, no ejerza ningún efecto. Y todo esto era comparado con grupos control, que son ratones que han recibido gotas de DMEM, de PBS, del sobrenadante o de prednisolona y una inyección de PBS. Bien. En estas imágenes les muestro la diferencia entre estos ratones, que son los que dicen uveitis. No sé si se ve el puntero por eso. Bien. Estos ratones que han recibido la inyección sin ningún tratamiento han generado signos fácilmente visibles, o sea, un exudado importante en los ojos que era fácilmente visible, en comparación con los grupitos control que no tenían ningún tratamiento ni estímulo. Además de esto, que era fácilmente visible,
Al observar los ojos con lámpara de hendidura, hemos podido encontrar que los ratones que recibían el estímulo presentaban signos que son característicos de un proceso inflamatorio severo, como ser la formación de leucomas, de membrana pupilar, cataratas, sinergias anteriores y posteriores, y permanente. No, se está perdiendo el sonido, por lo menos yo lo perdí. No sé ustedes, ¿ustedes Perdón, escuchan? Bárbara, se perdió ahí el sonido. Se perdió el sonido. ¿Ahora? Ahí está mejor. Ahora sí. ¿Ahí está mejor? Ah, bien. Sí, sí. Capaz que se ha ido un poquito el internet. Bien, les decía que al utilizar una lámpara de hendidura en estos ratones del grupo LPS inflamatorio, signos característicos de un proceso inflamatorio severo, como ser leucoma, membrana pupilar, sinequia anterior y posterior, cataratas y una miosis en muchos de los ratones. Y estos nos parecían importantes, ¿por qué? Porque en los ratones tratados no los hemos encontrado. Además de estos signos, realizamos un score clínico de acuerdo al grado de hiperemia, o sea, puntuando a los ratones de acuerdo al grado de hiperemia, exudados en cámara anterior, la presencia o no de campión, si la pupila se encuentra miótica o normal, y entonces, a partir Perdón, de los... Sí, Bárbara, te hago una pregunta. Cuando ustedes hacen el score, sí. ¿lo hacen en base a lo que encuentran, a una sumatoria de lo que encuentran en los dos ojos? ¿Lo hacen ojo por ojo? Sí, no, es ojo por ojo. De un ojo, incluso se lo veía vivo el ratón para evaluar la miosis y demás, y se lo sacrificaba y se lo podía ver. Y de acuerdo con eso, por cada ojo hemos hecho un puntaje para cada uno de estos signos. Perfecto. Y después, bueno, sí, hemos promediado todo, digamos, para cada grupo. Esto no sé qué es. Bien. Entonces, la aplicación tópica, hemos determinado que la aplicación tópica del sobrenadante redujo significativamente los signos de inflamación ocular. Como podemos ver, bueno, en estas fotos, en general les aclaro que siempre represento un solo grupito control, si bien se han hecho todos los que les he dicho, pero como ninguno presentaba signos de inflamación, para que sea más fácil de interpretar los resultados, siempre pongo un solo grupito control. Bien, en esta foto, en la primera, podemos ver los ratones del grupo control y en la segunda los ratones del grupo inflamatorio. Como podemos ver, había una abundante secreción en estos ratones comparados con el grupo control. Bárbara, una preguntita. El modelo del EPS en ratón es reversible, ¿no? En algún momento, o sea, Sí, sí, sí. lo que están viendo ustedes es que se adelanta el tiempo porque como no siguieron el grupo del EPS solo, hasta donde yo entiendo, No, lo que sí, ven es que se acelera o no la protección, porque el modelo del EPS dura poco en el tiempo, no sé cuánto en ratón, pero sí, dura muy poco. Incluso, claro, como les decía hace un rato, hemos elegido 24 horas porque es el momento en donde había un máximo de los signos que podíamos estudiar. A las 48 horas prácticamente ya se revertía la uveitis. por eso, entonces a las 48 horas el EPS Sí. con sobrenadante era igual al EPS solo, ¿está bien? O sea, lo que están viendo es un adelantamiento de la desaparición de los síntomas, pero el modelo es reversible y es un riesgo trabajar en esas condiciones. Claro. Ok, muchas gracias. Bien. Bien, bueno, pero lo que hemos encontrado es que los ratones tratados tanto con las gotas del sobrenadante como de prednisolona han disminuido significativamente esa secreción ya a las 24 horas. Bien, y eso también lo hemos podido determinar mediante el score clínico. Como podemos ver, ratones tratados tanto con el sobrenadante como con la prednisolona disminuyen significativamente los signos clínicos observados en los ratones que no recibieron ningún tratamiento. Por otro lado, las gotas de sobrenadante redujeron la producción de parámetros inflamatorios en el humor acuoso. Como les había dicho, de un ojo de cada ratón tomábamos el humor acuoso y en este hemos determinado la concentración de proteínas, TNF-alfa e interferón gamma.
Y los ratones tratados con el sobrenadante y con prednisolona han reducido significativamente la producción de estos 3 parámetros con respecto a los ratones que no tenían tratamiento. Al evaluar Perdón, los cortes ¿en qué tiempo? en 24, siempre todo es en 24, por eso capaz que no he querido ponerlo de 48 horas para no hacerlo Claro. más complicado, pero siempre es en 24 porque, o sea, nosotros el sacrificio lo hacíamos a las 24 horas porque a las 48 horas el ratón ya También. revierte el modelo. Ujú. Ah, Muy bien. Y bueno, al evaluar los cortes histológicos, lo que hemos podido observar es que había un infiltrado importante de leucocitos, pero principalmente en el segmento posterior de los ojos, mientras que en el segmento anterior ha sido menor. Y esta infiltración disminuye significativamente en los 2 grupos de ratones tratados. En concordancia con esto, al realizar el recuento de células en el humor acuoso, no hemos encontrado diferencias significativas en los ratones tratados con el sobrenadante respecto a los que no recibieron tratamiento. Pero sí, de todas maneras, creemos que esto se debe a que el recuento de leucocitos ha sido muy bajo en el humor acuoso. Y esto concuerda con lo que hemos encontrado en los cortes histológicos, en donde en la cámara anterior, en el segmento anterior, perdón, hemos encontrado poca infiltración leucocitaria. Ahora, perdón, Sí. esto va en contra de lo que veíamos en las fotos de lámpara hendidura, ¿no? De externas. Sí, sí nos ha parecido Veían raro. muchísimas cosas externas en el segmento anterior Sí. y en la histología no es raro. Sí, sí, sí. O sea, sí había leucocitos, nada más que capaz que comparándolo con el segmento posterior, en el segmento posterior hemos encontrado mucha cantidad. Ujú. De todas maneras, al evaluar distintos cortes histológicos, bueno, ahí algunos los he ido marcando, hemos encontrado leucocitos, solo que en menor cantidad. Y bueno, y con el humor acuoso también evaluamos mucho del segmento anterior y hemos podido ver que había diferencias significativas en estos parámetros inflamatorios. Digamos, o sea, que Perdón, ¿son influyen muestras histológicas perfundidas? ¿Son ojos perfundidos? no. Son- Corte los, ¿Pero los sacaron directamente o son animales digamos, que perfundieron? No, hemos enucleado los ojitos. Una vez que se ha realizado el sacrificio de los ratones, se han enucleado los ojos y bueno, en formol para hacer los cortes histológicos. Bien. Bien, entonces hasta aquí los resultados obtenidos nos han permitido determinar que hay evidencia científica para sostener la hipótesis de que el uso de los postbióticos colabora en el control de trastornos oculares inflamatorios. Ay, perdón. Bien, pero hasta esta parte, como les había dicho, al sobrenadante lo producíamos en un medio de MEM, que es un medio complejo, tiene muchos componentes y además es de alto costo. Entonces, nos ha parecido interesante en esta etapa poder determinar si la bacteria era capaz de generar ese producto con actividad antiinflamatoria al incubarla en un medio que sea más económico y que tenga ciertas características óptimas para ser aplicados en los ojos. Bien, a partir de esto es que hemos decidido utilizar 4 buffers, que son el buffer fosfato modificado según Sorensen, un buffer citrato de sodio, un buffer fosfato salino, que es el PBS, y un buffer tris, a los cuales les hemos adicionado con 2 gramos por litro de glucosa, que esto es requerido por la bacteria, digamos, para que se mantenga viable. No me acuerdo si les he aclarado que cuando la bacteria la incubábamos en DMEM, esta bacteria se mantenía viable en el tiempo sin proliferar. Entonces queríamos, en este caso, ver si mantenía las mismas condiciones. Estos buffers los hemos elegido porque sabemos que las formulaciones oftálmicas tienen que cumplir ciertas condiciones, como ser que mantengan la esterilidad, que presenten un pH y una isotonicidad similares al líquido lagrimal para que no generen irritación, deben ser estables y en lo posible de bajo costo.
Entonces, en una primera parte lo que hemos hecho es determinar si la bacteria, al ser incubada en estos buffers, se mantenía viable o si, si había alguna diferencia al ser incubada. Como podemos ver en esta grafiquita, primero al evaluar el crecimiento, la viabilidad de la bacteria en el buffer tris y en el buffer citrato, hemos visto que a medida que aumentaba el tiempo de incubación, habían diferencias significativas en las unidades formadoras de colonia, es decir, que la bacteria iba perdiendo viabilidad. Por lo tanto, estos dos buffers los hemos descartado inicialmente. Bárbara, disculpame una preguntita que sí, no entendí. ¿Ya sí. tenías un efecto claro de la bacteria Sí. muerta? ¿Para qué volviste a la bacteria viva? Si es más riesgoso. No, pero nunca la he usado la bacteria muerta, ¿no? Capaz No, que el sobrenadante, perdón. el sobrenadante, sí. El sobrenadante, digamos, que te saca Sí. un problema de meter un bicho vivo y qué sé yo. La Claro, pregunta no, sí. No, en este caso lo que hemos querido ver es porque el sobrenadante lo generábamos en el medio de MEM. Y ese medio de MEM es bien complejo y caro. Entonces lo que queríamos ver era si producíamos los mismos efectos, pero al incubarlo en un medio más sencillo, más barato, para hacer la formulación en sí postbiótica. usando también el sobrenadante, me perdí. Usando sobrenadante, ok, sí. disculpame. Siempre usando Entendí mal. sobrenadante. Perfecto, entendí mal, disculpame, gracias. No, está bien. Muchas gracias. Entonces, hemos descartado citrato y tris inicialmente y después al comparar la viabilidad de la bacteria en el medio PBS y en el buffer Sorensen, hemos podido ver que la bacteria en el PBS con el tiempo también disminuye su viabilidad. Mientras que en el buffer Sorensen, al menos hasta las 6 horas, se mantiene viable sin diferencias significativas. Debido a esto, y a que el buffer Sorensen es utilizado como un medio para la producción de formulaciones oftalmológicas, es que hemos seleccionado este buffer para continuar con el estudio. Entonces, lo que hemos hecho para obtener el sobrenadante es crecer la bacteria en MRS hasta su fase exponencial. De ahí tomar una alícuota a la cual hemos realizado lavados y le hemos resuspendido en el buffer Sorensen. Y lo hemos incubado durante 2, 4, 6, 8 y 12 horas. Y para cada tiempo hemos obtenido el sobrenadante mediante filtración con filtros de 0,22. Bien. Entonces, para cada uno de los sobrenadantes obtenidos hemos evaluado si había una variación significativa del pH y del contenido de glucosa. Como podemos ver en esta gráfica, con respecto al pH, se ha mantenido sin diferencias significativas hasta la bacteria en el buffer Sorensen. Mientras que la glucosa, hasta las 12 horas, no ha mostrado una diferencia significativa, pero podemos ver que a medida que aumenta el tiempo de incubación, va disminuyendo la concentración de glucosa y también el pH. Y esto puede deberse a que la bacteria, para mantenerse viable, utiliza esa glucosa. Transforma en lactato. ¿Cómo? Perdón. ¿Y le transforma en lactato? Claro, y por eso va bajando el pH, pero la diferencia no es significativa. Bien, entonces, después utilizando células RAW 264.7, evaluamos la citotoxicidad de de los diferentes sobrenadantes producidos, tanto utilizando los completos, o sea, sin diluir, y diluidos 1 en 2 y 1 en 4. En esta gráfica podemos ver que los sobrenadantes sin diluir ejercían un mayor efecto citotóxico en las células que los sobrenadantes diluidos 1 en 2 y 1 en 4, en donde en todos los casos la viabilidad fue mayor al 90%. Entonces, para continuar con los experimentos in vitro, utilizamos una dilución 1 en 2 de los sobrenadantes. Este sobrenadante diluido también lo habíamos utilizado en los anteriores experimentos. O sea que mantenemos las mismas condiciones, perdón. Después, utilizando un experimento in vitro de células RAW estimuladas con LPS, hemos podido ver que los sobrenadantes obtenidos tras 2, 4 y 6 horas de incubación de la bacteria en el buffer Sorensen disminuyen significativamente la producción de óxido nítrico. Y
En esta gráfica podemos ver que en general, a medida que aumenta el tiempo de incubación de la bacteria en el buffer Sorensen, se va perdiendo la capacidad de la misma de disminuir la producción de este parámetro inflamatorio. Y qué sorpresa, ¿no? Ahí se pegaron. Sí, ha sido una sorpresa. Igual, para recordar, cuando preparábamos el sobrenadante en DMEM, también utilizábamos una incubación de las bacterias durante 4 horas en ese medio. Entonces, bueno, yo creo que parte puede deberse a justamente esto, que va aumentando el tiempo, se va produciendo más ácido, o sea, la bacteria tiene que mantenerse viable, entonces debe mantener un metabolismo mínimo, y es lo que genera que se vaya perdiendo ese efecto. Okay. Y bueno, después hemos determinado la producción de TNF-alfa para comparar si había diferencia significativa entre el sobrenadante obtenido tras 4 y 6 horas de incubación de la bacteria. Como podemos ver en esta foto, en ambos casos se disminuye, tal como veíamos con óxido nítrico, se disminuye la producción de este parámetro inflamatorio. Y entre ellos no hay diferencia significativa, pero vemos que hay una tendencia a hacer mayor la conservación de la actividad tras 4 horas de incubación de la bacteria. Entonces, para producir la formulación oftálmica, lo que hemos, tras todos estos resultados, lo que hemos determinado es que incubamos la bacteria en MRS hasta su fase exponencial de crecimiento. Posteriormente, se realizaron lavados y se ha incubado la bacteria en el buffer Sorensen por 4 horas a 37 grados y 5% de dióxido de carbono. Que esta condición es importante para que la bacteria se someta a un cierto estrés y produzca el componente, porque también en otros experimentos hemos determinado que si no la incubamos en dióxido de carbono, perdía el efecto. Después, posteriormente, una vez terminado el tiempo de incubación, centrifugamos el sobrenadante, filtramos, y al sobrenadante obtenido lo llamamos, en este caso, POF 759. Como características, tiene un pH de 7,1 más menos 0,13 y una osmolaridad de 345 miliosmol por litro. En un experimento general, in vitro, utilizando células RAW, hemos visto que la incubación con el POF 759 disminuye significativamente la producción de óxido nítrico, TNF-alfa e interleuquina 6. Entonces, hasta aquí hemos podido obtener que la bacteria produzca el componente con actividad antiinflamatoria en un medio más económico y también más fácil de producir. En la siguiente etapa hemos realizado experimentos in vivo utilizando el mismo modelo que hemos puesto a punto en el laboratorio, de la uveitis inducida por endotoxina. Y ojo, en los mismos tiempos que he explicado anteriormente. En estas fotos es en donde les decía que se puede ver, este es el ratoncito donde tiene las blanquitas, son las gotas de prednisolona, y en este ratón, espero que se vea bien, al menos yo lo veo, tiene la gota del POF 759. Bien. Bárbara. ¿Sí? Perdón, bueno, si se puede ir interrumpiendo ahí, yo tengo Sí, una sí, duda. A lo mejor lo hicieron en algún momento, hicieron algún ensayo previo a los ratones, tanto acá en esta parte y en la parte anterior cuando hicieron con el DMEM, de permeación, que por ahí con córneas aisladas, digamos, ex vivo, Claro. pudieras ver el porcentaje que permea estos Claro. compuestos y si pudieron comparar entre el anterior y este, si tienen algún dato así. Claro, no lo hemos hecho. Hubiera sido súper interesante, me hubiera encantado hacerlo, si no lo hemos hecho. Claro, que por ahí con las celdas de France o esas Claro. las cámaras de using por ahí son más complejo tenerlo también, pero está bueno y va para comparar también, o si ustedes de alguna manera pudieron ver si Claro. permea Sí, mejor en este claro, buffer o con el DMEM. con el DMEM. Claro. Sí, no lo hemos hecho, pero sí, escuchándolo suena súper interesante y hermoso para hacer. Sí. Bueno. Gracias. No, vos. Bárbara, perdón, tengo Bien, sí. una pregunta. Yo sé que miraron, ya dijiste que miraban a las 24 horas del LPS.
Sí. Pero lo que quería saber es cuál es la cinética de la inflamación, tanto sistémica como en el ojo, a partir de la inyección del LPS. Si tienen una curva de qué va Ujú. apareciendo, cuánto tiempo tarda. Claro, no, curva no hemos hecho, lo hemos evaluado. Bueno, a medida que íbamos poniendo las gotas, íbamos anotando, viendo si se les notaba o no la secreción, los mirábamos con lupa. Con la lámpara de hendidura sí lo hemos observado oficina a las 24 horas. Como les decía, el pico era a las 24 horas. Hasta a medida que le íbamos poniendo las gotas, no le notaba secreción en los ojos. Sí, los ratones estaban mucho más quietos, ya se les notaba la piroreacción, pero eso ya es más sistémico. En los ojos no les veíamos la secreción. Bien. La sorpresa era el otro día cuando volvíamos que tenían una secreción importante que era fácilmente visible. Y si hemos comparado con lámpara de hendidura entre 24 y 48 horas, y ahí a las 48 horas prácticamente nos revertían, no había de los grupos, de todos los ratones que había en cada grupo, capaz que un solo ratón a las 48 horas tenía una conjuntivitis, pero no tenía una inflamación exacerbada. Y la pregunta es, ¿y la histología a las 48 horas, si vieron alguna, qué pasaba en el segmento posterior? Cuando lo estábamos poniendo a punto, sí hemos comparado 24 y 48 horas, y a las 48 horas no hemos encontrado nada. Es por eso que lo hemos dejado en 24 como para decir, bueno, hasta aquí evaluemos si realmente hay diferencia o no cuando se les aplica las gotas y con respecto al grupo inflamatorio. Bien, gracias. Sí, es increíble cómo lo revierten a las 48 horas, ya está curado prácticamente el ratón. Y bueno, esto también ya se había visto en el laboratorio en otros modelos. Por ahí cuando se le aplicaba una dosis más alta del LPS, no lo podían sostener en el tiempo, que eran modelos de sepsis y demás, pero después creo que duraba un poquito más de 48 horas, pero sí los ratones lo terminaban revirtiendo. Gracias. No hay nada. Bien, entonces, en estas imágenes, en estas fotos podemos ver, al igual que en las fotos que les he mostrado anteriormente, que el grupo de ratones tratados con LPS tenía abundante secreción. También hemos encontrado esos signos característicos de un proceso inflamatorio severo, como cercinequias, leucomas. Y en esta foto he puesto un ratón que presentaba una doble pupila, que al hablar con la oftalmóloga que nos ha ayudado a a utilizar la lámpara de hendidura y demás, ella nos decía que podía ser como respuesta a esa inflamación severa que han tenido en los ojos. Bueno, y esos signos no los observábamos en los ratones tratados con el POF ni con la prednisolona, como era de esperarse. Con respecto al score clínico, también hemos encontrado una diferencia significativa en los ratones tratados con el POF y con la prednisolona respecto a los que no han recibido tratamiento. Y al evaluar los parámetros inflamatorios en el humor acuoso, hemos determinado que había disminuido significativamente la producción de proteínas, TNF-alfa, interleuquina 6 e interferón gamma en los ratones que han recibido los tratamientos con respecto a los no tratados. En cuanto a la evaluación histológica, hemos encontrado que había infiltración de leucocitos en los ratones que no han recibido ningún tratamiento, había una infiltración de leucocitos. Bueno, en este caso capaz que en esta foto se ve un poco más la infiltración en el segmento anterior, pero era mayor en el segmento posterior. Y esto no lo hemos encontrado en los ratones que han recibido el tratamiento. Bueno, esta foto es de un ojito, por ahí es bien complicado hacer los cortes de ojos, se ven un poquito deformes, pero bueno, ahí les muestro una en grande. Y finalmente, lo que nos hemos planteado es ver si este POF producido era estable en el tiempo. Para eso hemos preparado diferentes alícuotas de POF que se han mantenido a temperatura ambiente, 4 grados centígrados, menos 20 grados centígrados, durante 7, 15 o 30 días. Y una vez cumplidos los tiempos de almacenamiento, hemos evaluado si había variaciones en el pH, en la esterilidad, en el aspecto y si conservaban la actividad biológica en un experimento in vitro usando células
RAW 264.7 estimuladas con LPS, como en los anteriores experimentos. Bien, en estas gráficas podemos ver que todas las alícuotas conservadas en los diferentes tiempos y temperaturas han sido capaces de mantener la actividad, es decir, han disminuido significativamente la producción de óxido nítrico, interleuquina 6 y TNF-alfa en las células RAU 264.7 estimuladas con LPS. Creo que en este punto es importante destacar que incluso las alícuotas que han sido conservadas a temperatura ambiente hasta 30 días han mantenido actividad. Y bueno, y en general podemos ver que la alícuota conservada a menos 20 grados centígrados, como es esperable, es la que conserva el mayor grado de actividad. Bien, con respecto al pH, hasta los 30 días no ha habido variaciones significativas del mismo. La esterilidad también se ha mantenido hasta los 30 días en todas las condiciones ensayadas. Y bueno, y también el aspecto se ha mantenido, o sea, todas las alícuotas se han mantenido transparentes, sin formación de precipitados y demás. Bien, y además hemos evaluado si alícuotas conservadas por más tiempo mantenían la esterilidad. Y no, bueno, en este caso, a los 2 meses ya hemos podido observar, como creo que era esperable, que había contaminación fúngica en las alícuotas conservadas a temperatura ambiente y en heladera. Es por eso que hemos utilizado un POP 759 al cual le hemos agregado cloruro de benzalconio en una baja concentración como conservante, porque hemos visto que es uno de los conservantes que más se utilizan para preparados oftalmológicos. Y si bien estas alícuotas conservaban su esterilidad hasta 6 meses, no hemos podido determinar si conservaban la actividad biológica. Y esto es porque al intentar hacer experimentos in vitro con células, el cloruro de benzalconio era muy tóxico para las células, incluso en esta concentración y en concentraciones más bajas y diluciones. Por lo tanto, no hemos podido determinar la actividad biológica. A partir de esto hemos consultado bibliografía para ver si esto se repetía en otros papers y demás, y hemos encontrado que hay una tendencia actual a la utilización de formulaciones oftálmicas sin el agregado de conservantes. Incluso hemos encontrado papers donde se muestra que utilizan el benzalconio para inducir patologías oftálmicas. Y que se ha visto o se ha demostrado que el cloruro de benzalconio ejerce un efecto citotóxico en las células de la superficie ocular. A partir de esto, de acuerdo a bibliografía y demás, nos hemos planteado que podría utilizarse este POP 759 sin el agregado de conservantes, ya sea utilizándolo como una solución, como un preparado extemporáneo, es decir, que se resuspenda en el momento de utilizarse, o como dosis únicas, o sea, que se coloquen en el momento y se descarten. Entonces, a partir de todos estos resultados, hemos podido llegar a la conclusión de que el POP 759 posee la capacidad de disminuir la producción de mediadores inflamatorios, demostrada mediante experimentos in vitro e in vivo de uveitis. Además, ejerce una actividad antiinflamatoria similar a la producida por la prednisolona en las condiciones experimentales ensayadas. Y es importante destacar que este trabajo constituye el primer reporte sobre el desarrollo de una formulación oftalmológica tópica con productos secretados por una bacteria láctica. Bueno, muchas gracias. Aquí una foto con mi directora de tesis. Aplausos. Excelente, Bárbara, muy Gracias, bueno. Bárbara. Hermoso trabajo, la verdad, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos hecho varias preguntas a lo largo de toda la exposición, pero es interesante, digamos, si alguien tiene algunas otras consultas para hacerle a Bárbara. No, yo te entendí, Bárbara, que no vas a seguir por este lado, pero lo ideal para seguir por este lado
es un modelo que no sea Más reversible. largo. Porque, Sí. porque si no, no sabemos qué pasó. Lo que pasó es que adelantó unas horitas Ujú. la recuperación. Pero si dejó alguna huella en el ojo, o buscar más en detalle alguna huella de la uveitis que Sí. quedara, porque no tiene una inmediata traslación a la clínica, una situación donde se revierte y todo empezó para cero, digamos. Me parece que es Sí por ese había, lado. claro. Sí, en un momento hemos intentado buscar un modelo más largo, pero la verdad que sí no hemos encontrado un modelo que se pueda aplicar en el laboratorio en Cerela, que pueda ser un poco más largo. Bueno, hay modelos más Hemos visto que en hay muchos ratones, modelos. sí, Sobre todo la inyección intravítrea, ¿no? Cuando Eso. haces una inyección intraperitoneal del EPS, la inyección intravítrea del Ujú. EPS dura un montón, no es reversible y hace bolsa el ojo. Sí. Pero me igual parece que, habíamos visto muchos papers en donde incluso la inyección intravítrea tenía su pico entre las 20 y 24 horas. bueno, yo en ratones no tenemos experiencia, pero en el laboratorio con Damián Claro, tenemos experiencia en Sí. hámsters y en ratas ah, y dura claro. mucho más. Sobre todo que Y- no sea reversible, digamos, que no ujú. te reviertan todos los parámetros. Y Claro. No, además, idealmente medir la función, a ver si la función del ojo se recuperó o algo, o la función barrera se recuperó, pero algo que no sea espontáneo. Si es espontáneo, Claro. y además a mí lo que me llamó la atención es quizás estas secreciones que vos estás viendo tienen Ujú, más que ver con algo como sistémico, inclusive que estés viendo algo conjuntival que ujú, tenga una consecuencia en la córnea y que por ahí se traslade un poco, pero que no sea realmente un modelo de uveitis. Lo que a mí me preocupa más es si es un modelo de uveitis o no, y si lo que estás haciendo es un efecto sistémico por la absorción de las gotas. O sea, ¿cuánto claro, modulás de lo sistémico en lo inflamatorio? ¿Y claro, cuánto es un modelo de uveitis? claro. Eh, Bueno, por eso hemos trabajado con un oftalmólogo, por ahí nosotros teníamos miedo de un poco de decir es una uveitis cuando no lo es. De acuerdo al criterio de ella, consideraba que los ratones tenían uveitis, por eso es que hemos claro, armado el score y demás, de acuerdo a todos los signos que hemos ido encontrando, que son característicos de una uveitis. eso sí, no es una crítica maliciosa No, para sí, nada. no, sí, no, sí, sí. Es que cuando vos miras la histología, si en el Claro, segmento anterior no tenés infiltración, no tenés células, no tenés una turbidez y lo que fuera, es difícil defender claro, digamos, que es un modelo de uveitis, ¿no? claro. claro. Tenés que Incluso, tener algo como claro. para poder decirlo. Claro, lo que sí hemos notado, que también hemos incluido en el score, es el hipopión, porque sí lo veíamos en algunos ratones y nos pareció rarísimo que al evaluar la histología y al ver miles de cortes y cortes y cortes no encontrábamos algo, o sea, más infiltración en el segmento anterior. Capaz que al compararlo, el segmento posterior estaba súper infiltrado en muchos Claro. casos y no tanto, o sea, sí había leucocitos en el anterior, pero no tanto. Mm, No saben los oftalmólogos, pero si el segmento posterior está muy, muy infiltrado, es difícil que sea reversible, ¿no? sí. Para mí es raro que Mm, haya más infiltración posterior y que sea reversible, porque la Claro, retina es un tejido muy delicado para las claro, infiltraciones. sí, sí. Exacto. Y sobre todo porque vos veías infiltración, digamos, yo estaba mirando las histologías, Mm. aunque pasaron un poco rápido, Ay, pero estaba perdón. mirando y lo que Ujú. se veía era más en el vitrio Sí, más porque nivel vos empezaste diciendo que el epitelio retina. pigmentario. Entonces yo me imaginé, bueno, se separa el epitelio pigmentario de los fotorreceptores, pero no se veía eso, se veían más cosas en el vitrio que Sí, otra se veía cosa. más en el vitrio. Sí, sí, es verdad. Eh, con lo que me imaginaba, bueno, cómo explicar que la barrera interna, que Ujú, también afecta la parte, o podría afectar la parte más del segmento anterior, no se rompió. Y sí se rompió más atrás. Claro, claro, claro. claro. Pero bueno, eso. Bueno, Ok. muy lindo trabajo. Gracias. Mucho trabajo se nota. Mucho trabajo, la Sí, verdad que sí. mucho trabajo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé, Constanza, que tenía levantada su mano. Sí, no, pero bueno, era un poco lo que estaban hablando recién. Me encantó también el trabajo excelente y súper largo, digamos, o sea, mucho trabajo. Y muy linda la exposición también, Bárbara, gracias. No, tenía que ver un poco con lo que estaban hablando. Yo me preguntaba la duración del efecto de estos
tratamientos, estas formulaciones. Claro. Entonces, pensando también en lo que decían Damián y Ruth, de que necesitarías ahí un modelo un poquito más largo, que no Ujú. sea tan rápidamente reversible. Y Claro, también me incluso pregunté, sí, perdón. también nos hemos planteado un modelo más largo para poder usarlo como un tratamiento completo. Y no, porque si no les ponemos gotas antes como para ver un efecto. Claro. Claro, conocer a lo Sí, mejor un como poco más protección, les digo. relacionado Sí, sí. perdón, al esquema terapéutico, sí, la Ujú. duración del efecto de esa dosis que vos le das, y también me preguntaba, que a lo mejor también necesitas un modelo más largo, o me preguntaba en realidad si directamente probaron esta formulación tópica, o en algún momento probaron algo subconjuntival, o bueno, si se plantean por ahí, pensando también en lo que decían Damián y Ruth de este infiltrado en la cámara posterior, Claro, y a lo mejor si habían probado o pensado probar otro tipo de vía de administración. claro. Y, Sí, inicialmente se había pensado en intentar hacer una inyección, pero no teníamos los materiales necesarios para poder hacerlo en el laboratorio. Por eso es que no se ha seguido con esa idea. Quizás, bárbaro. quizás lo que, Pero Excelente, sí, gracias. sería muy lindo probar. lo que también se podría probar si siguieran, o no sé, en el caso de alguna publicación o demás, es hacer un tratamiento unilateral. O sea, frente al modelo sistémico que, digamos, del LPS, ver si vos pones las gotas tópicas en un ojo y tenés algún tipo de efecto en el otro. Y ahí podés podés tener una idea del efecto sistémico de lo que estás aplicando. Digamos, si Claro, es solamente tópico o también hay un componente de lo sistémico que está afectando claro, al otro ojo. Pero claro, bueno, sobre todo como mensaje me gustaría para mí, por lo menos para mí, Bárbara, transmitirte eso. Hay muchos laboratorios en Argentina que hacen estas cosas que vos no puedes hacer porque estás en un claro, instituto que hace otras cosas. El laboratorio Cecilia, COTIT, nosotros, digamos, hay laboratorios que trabajan claro, o en uveitis o en fisiología ocular y están a tu disposición para lo que necesites como consulta. Más allá de los muchas oftalmólogos gracias. clínicos que hacen otras cosas que lo que hacemos nosotros, ahí está Rodrigo también, pero digo, hay una comunidad que trabaja en cosas oculares y que por ahí te puede dar una mano con este tipo de modelos y para ayudarte a buscar un modelo mejor, un modelo Claro, más que sea largo. Sí, no, mejor. como le decía, lo hemos planteado como proyección porque sí, nos interesaba verlo más a largo plazo y bueno, y hacer otros estudios más, por ahí vías de señalización y demás, como para terminar de cerrarlo y ver bien cómo actúa. Justamente Gracias. la invitación de Bárbara era un poco, el objetivo era acercarla a la comunidad de AIVO, porque es como que ella tiene una experticia muy grande en trabajar con bacterias, que no es fácil, este trabajo de buscar, digamos, el tiempo justo, en donde una bacteria la voy a hacer crecer en un medio que no es el óptimo para el crecimiento de la bacteria, para que se mantenga viable y que me produzca digamos, este posbiótico que con estas actividades, la idea era esto, digamos, yo lo que siempre le decía era que había un potencial enorme para seguir con este proyecto, para ver justamente si atravesaba la barrera, la córnea, si llegaba al segmento posterior, y bueno, y la cantidad de trabajo que no mencionaste, porque Sí, por ahí lo quería hacer más resumido para que no sea tan... este posbiótico también tiene actividad antimicrobiana frente a otros patógenos, y esa actividad antimicrobiana no es de naturaleza proteica, o sea que es todo, digamos, todas estas, puede haber un efecto que esté mediado en parte por algo de naturaleza proteica, en parte por algo de naturaleza lipídica, pero me pareció que era muchísimo trabajo y que estaba bueno justamente vincularlo a Ivo para que de acá a futuros podamos, no sé, seguir adelante. Claro, me parece muy buena idea, Melina, muy bien, muy buena idea. Y, perdón, la gente de farmacia también, del laboratorio de Santiago Palma, que también manejan todas las técnicas relacionadas a lo que es la parte de la formulación. Y también es fácil por ahí comunicarse
y hacer ensayos, bueno, estos ensayos que Sí. te digo de ex vivo en córnea, todas esas Claro. cosas, ellos lo tienen puesto a punto, así que también, Sí, no, también ese se te ejemplo puede es lo vincular, hermoso. digamos, en esa parte. Sí, el mensaje básicamente es que colaboramos, tratemos de colaborar entre todos porque eso optimiza los recursos y nos enriquece individualmente. Así que nuestros laboratorios están todos abiertos a la parte a cierto grado de expertise que nosotros tenemos y esperemos que tuyo, al grado de expertise que vos tenés, también lo esté. Parece que ese es un poco el mensaje. Muchas gracias. Y abro Muchas también, gracias. Sí, cuando hemos empezado, más para Cerela, que por ahí capaz que es mucho más de aplicación del lactobacilos en una leche fermentada, en alimentos, bueno, si bien hay muchísimos modelos, pero sí era totalmente distinto y nuevo aplicarlo a la parte de ojos. Claro. igualmente, Así que hemos Bárbara, ido ahí descubriendo en el camino. Perdón, Bárbara, sí. para poder conectarte también con el grupo argentino de uveitis, de oftalmólogos, que seguramente van a estar muy interesados. Después voy a facilitarles el enlace del video una vez que se suba, para Sí. que puedan interactuar y tal vez que puedas aprovechar la opinión de los expertos en la parte clínica, y algunos de esos expertos de la parte clínica tienen experiencia y se han formado en investigación básica. Entonces, aunque en la actualidad no están realizando trabajos de investigación en el laboratorio, se han formado en investigación básica, han desarrollado algunos estudios en modelos en animales, en ratones, por lo tanto, fuera de Argentina, por lo tanto, seguramente estoy pensando en 2 o 3 que posiblemente puedan colaborar, tal vez en simplemente, inclusive hasta a distancia, en colaborar en observar fotografías de los animales o ayudarte con el aspecto clínico específicamente, y alguna interpretación también de estudios histopatológicos. Genial, sería divino. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, la Gracias. verdad que ha sido excelente. Creo que has conocido la dinámica que tenemos en Sí. AIMO, que ya muchos hemos aclarado y te hemos comentado. Y bueno, bienvenida para lo que necesites. Y bueno, si querés unirte para nuestro congreso a fin de año, obviamente que Sería muy bien. también. Bueno, muchas Gracias a gracias. todos por participar, a todos y a todas, porque hoy ha sido un seminario multitudinario. Tuvimos 14 personas sumadas, que para este horario ha sido fantástico. Así que, bueno, nada, felicitarte y bueno, y acá estamos. Así que, bueno, agradecer a todos por estar. Y bueno, y próximamente anunciaremos entonces nuestro próximo seminario, creo que va a ser post vacaciones de julio. Así que, bueno, nada, buenas noches y nos despedimos, Rodri, dejamos de grabar y nos vemos. Y Gracias. un aviso Muchas gracias a parroquial. todos. Un Ruth, aviso parroquial, están abiertas las elecciones de CONICET. Por favor, no se olviden de votar al candidato que quieran para el área que nos representa, pero no se olviden de votar. perfecto, muchas gracias. Córdoba ya Muchas gracias a votó, todos. creo. Vamos. Córdoba ya chicos. votó. Córdoba Sí, ya Córdoba votó, ya ya votó, es cumplió. Córdoba ya votó. Es Gracias. doble el mensaje, Córdoba ya votó. Exactamente. Así que bueno, nos Bueno, vemos entonces nos vemos, pronto. besos para todos. Muchas Chau, chau. gracias. Chao, que estén muy Gracias, bien. Adiós. Felices Gracias, vacaciones.